En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la conversa aquí en TV5. Bueno, conversamos de hartas cosas y hoy día vamos a saludar al ingeniero agrónomo Roberto Fuentealba. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Gusto saludar. Muy bien, gracias, Raúl, por la invitación. ¿Todo bien o no? Todo bien, gracias a Dios. Preocupado nomás por lo que está ocurriendo en otros países que nos afecta. Sí, era por los dueños de los terremotos y ahora... Hasta se siente un poco celoso uno porque somos los campeones del terremoto, pero... Pero seguimos siendo campeones con el 9.5. Con el 9,5. Sí, pero este es complejo y viaja 16.000 kilómetros más o menos a velocidad de avión. Es gigantesca la distancia y sí, fue muy fuerte y lo más destacable que fue como a 12 kilómetros de profundidad, ¿no? Y claro, es muy superficial. Eso yo creo que tiene dos cosas. Se siente más fuerte, porque está más cerca, pero además se siente más, no tan lejos, porque el de aquí, como estaba a más de 100 kilómetros, claro, se mueve mucho. Se mueve mucho, claro. La distancia, claro. El movimiento tiene que haber sido muy brusco. De hecho, hay algunos videos que se mueve, pero como 2 metros así se mueven las cosas. Claro, yo creo que es más fuerte, pero más concentrado. Ahí está, pues. El otro se dispersa más. Exacto. Un poquito más lento. Terrible. Bueno, está en este momento de evacuación, en Juan Fernández, anda en varios temas. Ahora estamos aquí nosotros, que estamos... Gracias a Dios aquí no tenemos ese problema. Nosotros estamos muy lejos del mar. Así que... Pero yo he conversado recién con Valparaíso, con Viña. Entonces se les puede meter por el Marga y en muchos ríos. Claro, justamente la desembocadura, claro, es riesgoso, claro. Así que eso bueno, conversemos de temas agrícolas. De temas agrícolas, de árboles, venimos. De árboles, ¿de qué conversamos? En este tiempo hay varias actividades que se pueden realizar, que se están realizando ya, y algunas están un poco atrasadas, otras corresponde al momento, que es la poda y el control de hongos que se manifiestan principalmente en primavera. Hongos y honguitos. Hongos patógenos, porque existen hongos que son... Hay hongos que se come. Claro. Hay hongos que son beneficiosos para el ser humano. Los champiñones. Champiñones, qué ricos son. Los champiñones, las callampas que se cosechan en las plantaciones de pino que se consumen también. Ahí en Empedrado tienen la fiesta de la callampa. En Constitución, en Putú, Carrizal, por ahí también hay harta cosecha de este tipo de hongos. Y hay algunos hongos que son súper caros, como las trufas, por ejemplo. Sí, claro. Son carísimas y eso se producen bajo el suelo, entonces son difíciles de encontrar. Es un periodo largo para llegar a producir trufas. De hecho, entrenan animales para poder detectar dónde está el hongo. Los perros que tienen una sensibilidad olfativa mucho mayor, cerdos también he escuchado que los entrenan y se cosechan y es muy lucrativo ese negocio, pero hay un espacio, una ventana que desde que se comienza a establecer la plantación hasta que se cosecha es un periodo bastante largo. Sabes que en otro tema se entrenaron ratones para las minas antipersonales. El problema es que los perros a lo mejor pesaban más, pero un ratón y les enseñaron. No la activaban. Claro, el tema es que a si le das, si encuentra una y lo recompensa con queso, 2 o 3 ya está listo ya, pues. Claro. Ya está condicionado, entonces encontró el olor y viene, aquí está, venga mi queso. Claro, es súper bueno, pues así pueden utilizar el mismo animal sin que le ocurra ningún daño. Sí, claro, pero eso en una parte tenían ahí, con ratones, eso es mucho más livianito. Con ratones, claro. Pero hay que enseñarlo, sí. Bueno, volviendo al tema de los hongos, hay hongos que son patógenos, que provocan enfermedades, tanto al ser humano como a las plantas. No son los mismos, de hecho. Pero hay algunos hongos que se deben controlar, por ejemplo, en este tiempo, que es la cloca. No sé si alguno de La cloca, eso me suena a los de los duraznos.
Justamente, en el durazno se manifiesta en las hojas principalmente, que se enroscan las hojas y se colocan de un color medio rojizo. Ya. Se enroscan las hojas y se ponen de un color como rojizo. El pelo cuando se frisa. ¿Sí? Claro, y esto provoca problemas porque la planta no puede hacer bien la fotosíntesis, el hongo consume energía que produce la planta, los frutos no crecen. Provoca una cadena de problemas. Es una serie de problemas. Cuando la infección es leve, no es tanto, pero cuando se infecta gran parte del árbol, ya provoca un problema, y no solamente en las casas, porque la gran mayoría de las personas tiene un duraznito por ahí, un duraznero, ¿cierto?, en su casa, y quiere tener duraznitos para consumir fresco. Pero ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este momento, lo primero que tienen que hacer es cortar todo el material viejo, todo el material que ya está seco, la rama seca, y hay que cortarla, de frentón, porque eso en el fondo es como una parte donde atacan otros hongos, porque no son los mismos hongos que atacan la materia muerta que la materia viva. Son diferentes. Entonces, si tú cortas esto lo puedes compostar, puedes utilizar este material, no quemarlo, porque hay que aprovechar esto, ¿no? ¿Para qué vamos a estar contaminando con humo? Y se deben eliminar las ramillas que fueron infectadas, que se pueden identificar fácilmente porque generalmente se ponen de color negro. Se pueden identificar fácilmente. Se corta esto. ¿Y estas son las que se ponen así crespas también? Claro, o después? son en la misma rama que quedaron con las hojas infectadas de la temporada anterior. Ahí botó las hojas y la ramilla queda de un color un poco más oscuro, generalmente. Entonces esta ramilla se debe cortar. Y si la rama es muy gruesa, si una rama completa está infectada, si la rama es muy gruesa, superior a 1 centímetro, 1,5 centímetros de diámetro, se debe aplicar una pasta de poda. Porque tú le provocas una herida al frutal cuando tú lo cortas. Entonces puede ser algunos lloran. Claro, es que eso justamente, el lloro va a depender de la época de poda. Si tú te atrasas mucho en la poda, hay un flujo de savia que hace que bote agua. Sobre todo en las viñas se ve mucho eso, cuando se atrasan. Generalmente depende de la variedad, sí. En el caso de las viñas se provoca el lloro cuando se atrasa mucho la poda, sobre todo después de que comienza el invierno. Y los parrones también. Los parrones, claro, justamente. Volviendo al tema se aplica una pasta de poda en el caso del durazno y se aplica algún fungicida, que puede ser a base de azufre, puede ser a base de cobre. Y existen algunos productos que son amigables con el medio ambiente y otros que son tóxicos. Siempre, en mi caso, trato de recomendar productos que son amigables con el medio ambiente, para que no quede en el medio ambiente y nosotros mismos después consumamos ese producto que va quedando en nuestro cuerpo. Porque es súper importante, porque una vez consume alimentos y eso va acumulándose en el cuerpo. Entonces, si tú metales, de todo. Claro, de todo. Imagínense que hay un estudio por ahí que los cuerpos de las personas después de fallecer se demoran ahora mucho más tiempo en descomponerse debido a la cantidad de agroquímicos que uno va consumiendo sin saberlo. Por eso es súper importante leer la etiqueta, mirar la etiqueta, que es lo que tiene. Bueno, y ahí no aparecen los pesticidas que vienen en el... Oye, pero fíjate que sería lo de menos que nos demoremos más en descomponernos, pero nos morimos antes. Justamente. Ese es el problema. Es que lo que pasa es que como es acumulativo el efecto, llega un punto en que ya el cuerpo comienza a manifestar ya la acumulación de estos productos químicos. Pero fíjate que hay un estudio que la prevalencia del cáncer y varios otros aquí en la región del Maule, y el estudio en qué será. Yo siempre pienso la cantidad de pesticidas, la cantidad de muchas cosas en esta zona. Entonces puede ser una hipótesis. De hecho, las universidades la están estudiando. Hay un estudio que se hizo hace como 3 o 4 años atrás en San Clemente, pero se estudiaron los niños. Que había una relación entre la cantidad de pesticidas con respecto a el aprendizaje de los niños. Hay una relación directa, porque yo estuve trabajando en San Clemente y hay algunos agricultores, no todos por supuesto, no se puede echar todo dentro del mismo saco, que son bien inescrupulosos algunos. Ocupan productos que bueno, eso de inescrupuloso puede ocurrir no solamente en San Clemente, puede ocurrir aquí al Linares, en todos lados. Sí, entonces, claro, no respetaban, por ejemplo, el periodo de carencia. El periodo de carencia es el espacio entre la aplicación y la cosecha o el consumo del producto. Entonces, la planta metaboliza el producto que tú aplicas
y lo transforma en otro que es inocuo al ser humano. Quedan algunos residuos, pero muy bajos. Pero este exceso, cuando se aplica un exceso de productos químicos, igual quedan en el producto que tú consumes. Claro, tienes un montón de productos que consumes, casi todo viene de ahí. Casi todo viene de ahí. Entonces, de hecho, el verano pasado estuve consumiendo algunos, me regalaron unos tomates por ahí y mi suegra hizo una ensalada, la voy a probar y los tomates estaban amargos. Es súper raro encontrar un tomate amargo. A lo más se encuentra ácido porque le falta madurez, pero amargo no. Amargo es algo totalmente ajeno al fruto. ¿Supiste qué era, no? Lo que pasa es que hay un herbicida que le deja un sabor amargo y en el pan, ojo, en el pan deja un sabor a cloro. No sé si tú te has topado alguna vez con algo. Yo sí he probado marraquetas que tienen, sobre todo las marraquetas, que queda con un sabor a cloro. Yo como muy poquito pan. Uno piensa que puede ser por el exceso de cloro, pero no. Es un herbicida que se utiliza, que deja un residuo que provoca ese sabor a cloro. Así que ojo las personas que han consumido, no lo consuman. Ay. Así oye, pero uno piensa, a ver, el durazno tan rico y todo, que me encantan los duraznos, pero si hay un mal tratamiento también puede contaminarte. Absolutamente. Si tú aplicas un exceso de producto y consumes este producto antes que se vaya antes que la planta lo metabolice, seguro te va a quedar en el cuerpo o te va a provocar algo. Lo más suave que te podría provocar sería una alergia, una simple alergia, un enrochamiento, una coloración más rojiza, pero eso es como lo más simple. De ahí ya pasamos a lo más grave, que puede ser un cáncer. Y hay síntomas intermedios. Hay un montón de gamas. Pero en esta gama de medios, por ejemplo, ahora hemos tenido ¿cuántos episodios? 15, 20, no sé cuántos, de ambientales. También hay material particulado que lo respiramos y se nos va al pulmón y después a la sangre, se va para cualquier lado. Absolutamente. ¿No? Y algunos materiales particulados que no se degradan. O sea, quedan en los pulmones y eso disminuye tu capacidad de absorber oxígeno. Entonces, y no solamente puede provocar toxicidad en los seres humanos, sino que el exceso de humo en las plantas también provoca algunos problemas. En los animales, en las personas, en niños, adultos mayores, que a veces, claro, los complica más, pero al rato nos complica a todos. Absolutamente nos complica a todos. Principalmente a los niños o a los adultos mayores puede complicar. Ya, ¿estamos listos ya con los duraznos o falta todavía? Bueno, nombrar los productos, pues a base de cobre. Existen los amigables con el medio ambiente, que sería el cobre pentahidratado, que existen varias marcas en el mercado. Puede ser Phyton, AgroCooper, Mastercoop. Esos son los cobre pentahidratados, esos son los que no tienen carencia, que tú puedes aplicarlo y al otro día puedes consumir el producto lavándolo. Hay otros también que son los oxicloruros de cobre. Aquí hay hartas marcas. Este es más económico, pero es tóxico. Ya, ahí está el problema. Ahí podríamos decir que está el problema. También se puede aplicar azufre. Pero el azufre de polvo, que si tú lo aplicas, por ejemplo, lo que provoca la desinfección no es el azufre propiamente tal, el polvo, sino que es el gas que se produce al aumentar la temperatura. Porque algunas personas, algunos agricultores aplican azufre en invierno. Y esto nos sirve mucho porque el azufre se volatiliza o se gasifica en el fondo con temperaturas sobre 22 grados. Y 22 grados en el invierno es muy difícil que llegue. Claro. A no ser que sea dentro del invernadero. Por esta razón existen otros productos que contienen azufre que se pueden aplicar y que gasifican con temperaturas mucho menores. Como por ejemplo el polisulfuro de calcio, por ejemplo, que es un producto que también es amigable con el medio ambiente y no provoca daño a las personas. La única desventaja que tiene es un olor un poco fuerte, ¿no? Pero vale la pena usarlo porque el producto funciona y no provoca un daño al medio ambiente ni a las personas. Oye, pero hay otra pregunta. De repente los duraznos, que son ricos más grandes, pero yo no sé, ¿siempre son de tamaño estándar o depende de la poda, depende de algún otro mejunje? Los frutos generalmente, sí depende del vigor de la planta.
Depende vigor de la planta. Vigor de la planta, porque lo que pasa es que en los frutales generalmente se utiliza un patrón que es la parte que tiene las raíces, ya que se utilizan, hay distintos patrones, distintas variedades, podríamos decir, y sobre eso se injerta la variedad que tú quieres producir, porque el patrón es más resistente a las enfermedades. Ahora, cuando el patrón, cuando la planta es muy vigorosa, es necesaria la poda. Es necesaria la poda desde un principio, porque si tú podas cuando ya la planta está muy grande, tú la podas y van a salir demasiados brotes pequeños. Y eso es perjudicial porque van a producir mucha fruta y muy pequeña, dependiendo si la fruta se produce en la madera producida en el mismo año. Ahora, los duranos van a aparecer ciruelas. Claro, entonces, ¿cómo podemos aumentar cómo se podría aumentar el tamaño de los frutos en el fondo? Esto en general, disminuyendo la carga, porque la planta produce una cierta cantidad de energía y esa energía se divide en la cantidad de frutos. Entonces, si tú tienes pocos frutos versus la misma cantidad de energía, los frutos van a ser más grandes. Entonces, tú puedes ralear, quitar frutos y de esa manera los frutos van a quedar un poco más grandes. Qué buena esa relación. Claro, la cantidad va a producir 100, digamos. Entonces, si se produce 80 va a ser un poquito más grande. Claro, pues, entonces esa es una forma. Y lo otro es no fertilizar con tanto nitrógeno. Tanto nitrógeno. Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes en el frutal demasiadas hojas, las hojas compiten con el fruto por los fotosintatos que produce la planta. O sea, la energía que produce la planta, porque si un frutal tiene demasiada hoja, hay hojas que fotosintetizan, que producen alimento en el fondo para la planta, pero hay otras que son más parásitas, porque están más sombreadas por la de arriba. Entonces, eso, si tú fertilizas con demasiado nitrógeno, se produce demasiada hoja y esto compite con el fruto. Entonces, por eso hay que mantener un equilibrio. No hay que abusar de la urea en el fondo. La urea, y parece que está metida por todas partes la urea. La urea, sí. La urea es un fertilizante sintético que es bastante contaminante si no se utiliza en forma correcta. Porque se volatiliza y porque se lixivia fácilmente, como es muy soluble en agua. Entonces hay que aplicarlo, pero en la medida justa. Yo creo que a veces se hace hacia... Claro, al voleo no va a posible. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, la mayoría de los agricultores utiliza la urea, pero la utiliza pensando que la planta necesita solamente nitrógeno, y no, la planta siempre necesita nitrógeno, fósforo, potasio. Esos son los tres principales, nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes que generalmente se utilizan en pequeñas cantidades, pero eso ya está en el suelo. Pero de todas maneras la urea, para poder usarla sin riesgo de contaminar, hay que usarla en la justa medida, lo más parcializada posible y taparla. Esto es súper importante porque la urea siempre se producen dos compuestos que los puede absorber la planta. Entonces, uno de ellos es gas, que es el NH4. Entonces, si tú no tapas la urea, se produce el gas y este se volatiliza si no está tapado. Entonces, al taparla, lo retiene un poco más tiempo en el suelo y la planta lo puede aprovechar. Sobre todo en la avena y el trigo que está en este momento sembrado por ahí. El otro día te escuchaba en el programa de radio, en la radio Ancoa, y ibas hablando de un abono que venía de China, o sea, donde era uno que se prepara. ¿El bokashi? Ese. Bokashi. Bokashi, algo así. El bokashi, sí, el bokashi, claro, fue generado en China, Japón creo que era, ya no recuerdo bien, pero en el Oriente, y fue por una crisis que había en estos países y tiene objetivos diferentes el bokashi que otro fertilizante. Este bokashi en el fondo es un aporte de más microorganismos que nutrientes. ¿Ya? Entonces, si tú aportas más microorganismos al suelo, estos microorganismos en general degradan la materia orgánica que ya está en el suelo y transforman los minerales que hay en el suelo en las formas que las plantas lo pueden absorber. Entonces, cuando tú labras el suelo, mueves la tierra y dejas expuestos estos microorganismos, estos van muriendo. Entonces, tú tienes que ir reponiendo estos microorganismos. Hay que aplicar tanto los microorganismos como los fertilizantes. Este bokashi es como un montón de tierra, digamos. Hay recetas, pues hay un montón de recetas, pero se utilizan levadura, se utilizan cascarilla de arroz, guano se pueden utilizar, pero es similar al compost, pero es como un estado inicial del compost. Yo la otra vez fui a comprar unos productos
de una agricultora que trabaja aquí cerca y que vende productos, claro, sin tanto agroquímico ni otras cosas. Entonces fui a comprar ahí y estaba trabajando y ella creo que me dijo, estoy preparando el bocache, no sé qué, una cosa así grande con una pala. Y a mí me dio como no sé qué, que ella estuviera trabajando con la pala. Páseme para acá, le dije así, que agarré y me puse, claro, estuve como 3 días. No, sí poca costumbre es eso. es pesado el trabajo. Sí, es claro. pesado el trabajo. Si de repente una pequeña pila que dice, no, esto lo muevo rápido, pero está húmedo. Claro, sí, era pesado, sí, tuve buen Está rato, húmedo, pero entonces es casi como paliar mezcla con cemento. Sí, es bien duro. pero los productos estaban ricos. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya pasamos por... ¿Qué más? Con respecto a la ley apícola que estuvimos hablando el otro día con Cornelio, que es uno de los invitados que tuve en el programa, Ya. importante que se registren los agricultores en la página del SAG. Apícola. Los apicultores, perdón. Ya. Los apicultores es importante que se registren y para que el SAG o los agricultores en un tiempito más van a tener que avisarles cuando ellos hagan aplicaciones de productos químicos que puedan afectar a las abejas. Bueno, es que las abejas tenemos que cuidarlas. Absolutamente. Se dice que el hombre no podría sobrevivir sin las abejas, pero no sé qué tanto podría hacer eso. No, es que sí. A ver, cuando uno piensa en las viñas y las rosas, digamos, ¿no has visto las viñas y las Sí, rosas? absolutamente, Entonces, yo la otra vez le preguntaba a unos viñateros, me dijo que cuando llega, no sé, todo el ataque a la viña, si muere la rosa, me dijo, viene inmediatamente a la viña. Entonces, es un aviso que viene, ¿no? No es que... Claro, es como las rosas en las viñas se utilizan principalmente como indicador Claro. de plaga. O sea, porque los pulgones, por ejemplo, que son unas plagas bastante molestas, primero van a la rosa. Claro. Entonces los viñateros no van a revisar las viñas completas, sino que miran La las rosa. cabeceras y miran la rosa. ¿Hay pulgones? Hay tanto, ya ahora hay que aplicar un producto. Claro. Ahora hay que aplicar un producto. Pero hay hartos productos que son amigables con el medio ambiente, si en el fondo falta un poco más de difusión de esto. Es que no es tan fácil. Bueno, tú eres que es ingeniero agrónomo, es mucho más fácil, pero la cantidad de nitrógeno, urea, no sé cuántas cosas, Pero idioma chino. Po. es que consulte, si los agricultores tienen que consultar. Siempre, por ejemplo, en los médicos, usted tiene un problema de salud, ¿dónde va? ¿A la enfermera o al médico? Va al médico a preguntarle. Entonces, lo mismo tienen que hacer los agricultores porque tratar las enfermedades o las plagas que pueden provocar problemas económicos es mucho más fácil tratarlas desde el principio, asesorado por un profesional. Entonces, si los agricultores no se asesoran, se pueden provocar un problema ellos mismos y les puede salir es más caro en el Habitualmente fondo sale más curar caro. mucho más caro curar que prevenir. Entonces, la prevención está y ya si hay que aplicar un producto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aplicarlo, si no las pérdidas pueden ser millonarias. Claro, y además los daños en la salud, pero que el fósforo, que el magnesio, que el potasio, o sea, claro, uno lo pasó por ahí en la tabla periódica de los elementos, pero más Claro. allá no sabe la mezcla ni nada, si le hace bien, le hace mal. Claro, es que generalmente este tipo de cosas, a mi juicio, debieran enseñarse un poco en los colegios. Yo creo que debiera ser algo que debiera haber algo mínimo para que la gente pueda producir sus verduras en su casa. Y cosas tan sencillas, por ejemplo, como producir papas. Bueno, ahora las papas están baratísimas. Por ahí vi 2 Pero, sacos por 5.000 pesos. Pero ha estado carísimo. Pero hace como 2 años atrás estuvieron como a 30 el saco. Entonces, si la gente puede producir sus propias verduras, es fantástico. Se puede haber un ciclaje de nutrientes. Ustedes ocupan las cascaritas, se hace un compost y después ese compost fertiliza sus verduritas y después las verduras usted mismo las puede consumir. Imagínate que una lechuga en primavera-verano se puede producir y puedes tener una lechuga en 45 días. 45 días. Y imagínate, te programas, porque ¿cuántas lechugas te puedes comer en la semana, tu familia? 5 o 6 lechugas. Y puedes producir, vas colocando lechuga, vas sembrando cada 5 o 6 semanas. Perdón, cada semana vas colocando Claro, la una y te sale, la cantidad lo más que o menos que tú consumes. vas a consumir. Claro. El cilantro, que es súper fácil reproducirlo. Entonces puedes tener, y no es necesario que tengan una huerta gigantesca, basta con tener un tablón de 1 metro por 1 metro y listo. Y se van colocando las plantitas, las semillas y tú vas produciendo tu verdura. Y no es difícil, pero la gente tiene como un poco de miedo. Tiene un poco de miedo o no tiene tiempo para
para producir también. Sabes que aquí en el canal hace unos, no sé, 6 años, 7 años, no sé, había una chiquilla que era muy dada, que trabajaba aquí con nosotros, y ahí atrás hizo una huerta. Dijo, ¿puedo hacer una huerta ahí? Ah, y tenía un cerro y tenía una huerta preciosa ahí. Después se fue y se acabó la huerta. No hubo más que quien la trabajara así. No, pues ese es el problema, no teníamos ni los conocimientos técnicos. Claro, pero no es necesario tanto conocimiento técnico. ¿Sí? Pero algo hay. Po. Tú tienes que colocar la semilla, moler bien el suelo para que las plantas puedan explorar el suelo con sus raíces y obtener pero ¿cuánto tiempo eso tiene un 20 centímetros, depende 30? Si tú colocas hortaliza con 25 centímetros que tú prepares el suelo, que lo muela, suficiente. Y ahí con un asadón, una horqueta y otra cuestión. Claro, entonces igual es harto trabajo. Sí, claro. Pero si tú tienes un pedacito pequeñito, igual se puede. Se puede. Yo en mi casa, de hecho, Casa Herrero Cuchillo Palo, no había hecho huerta, yo siempre asesorando a los agricultores, pero desde hace 3 años atrás ya comencé a hacer huerta en mi casa y es extraordinario. Uno sale, te quieres comer un tomate y vas a la huerta, sacas un par de tomates ultra frescos y llega y te los come y tiene un sabor extraordinario. No, sí, son ricos. A ver, en mi casa hay más pasto, hay más flores y por ahí un par de tomates y ají, algunas cosas por ahí, nomás la del flojo, digamos, no tanto trabajo. Pero se me va a tocar a mí estar picando. Claro, lo que pasa es que tú puedes hacer una mezcla de tierra con compost, por ejemplo, o tierra común con tierra de hoja, y ahí es mucho más sencillo, es mucho más blando, queda todo mucho más poroso, es mucho más fácil reproducir tus propias hortalizas. Entonces, la gente se tiene que animar a hacer este tipo de cosas. Y ahora ya es que por la supervivencia humana, porque necesitamos tener más alimentos. Absolutamente. Y la economía también, que está bien difícil la cosa ahora, entonces es un ahorro importante y sumado a que tú te vas a poder nutrir bien con algo que tú sabes que no tiene ningún químico. Pero fíjate que yo creo que antes en cualquier casa había mucho. Yo me creé en una casa aquí muy cerquita, pero teníamos un buen sitio para adentro. Había muchos árboles frutales, así que para mí todo lo que es duraznos, peras, todo eso me recuerda a la infancia. Pero ahí teníamos un sector también que se producían mucho habas, arvejas, de todo ese tipo de cosas. Absolutamente, sí. Ahora yo también recuerdo cuando estaba chico era mucho más la gente asidua a tener este tipo de la huerta en la casa. La huerta. Incluso en el jardín ahí colocaban porotitos entre medio de la rosa y los porotos crecían y los porotos aportaban con nitrógeno y las rosas estaban pero verdecitas. De que fijan nitrógeno del aire de la leguminosa en el suelo, entonces lo aprovechaban la rosa y cosechaban porotos verdes. No, muy bien, sí. Yo creo que falta un poco más falta tiempo, diría yo. Sí, a mi mamá le gustaba mucho todo lo que es sembrar y hacer ese tipo de cosas. Yo le decía, pero mire, ¿cuánto los tomates y todo eso? Mira, vamos a la feria y los compramos y sale más barato. No, pero es que a mí me gustan esto, el sabor me decía. Es que es diferente. Sí, lo que pasa es que hay algunas variedades de tomate. Me da como que no sé qué que trabajar o no. Claro, hay algunas variedades de tomate que privilegian otras cosas. Lo visual, que sean bonitos, que sean redonditos y que sean firmes. Eso es que sean duritos, porque tú, por ejemplo, el tomate que estamos consumiendo en este momento es todo el tomate que viene del norte de Chile, entonces tiene que aguantar un viaje y llegar aquí, y después la distribución, y ahí entonces tiene que soportar eso, pero eso va en desmedro del sabor. Claro. Porque hay variedades antiguas como el tomate lima chino, el tomate rosado, ese como con costillas, así, que es muy rico el tomate. Hay uno rosado que es muy rico también. Es el tomate lima chino, es el tomate lima chino. Entonces, ese tomate, variedades antiguas que ya no se cultivan mucho. Por aquí en La Posada creo que supe de un caballero que tenía... Yo tengo un casero por ahí que me va a dejar tomates de ese tomate rosado, pero yo lo encuentro rico, así que dele sí, hay variedades que son muy ricas y otras variedades que privilegian otras características que en la venta en el fondo. Porque está lloviendo. Sí está lloviendo. Mis papás me decían, porque mis papás son del sur, me decían que ya estaba lloviendo bastante fuerte por allá. Ahora en la mañana ya. Ahí, por la provincia de Arauco. Bueno, estamos aquí conversando con Roberto, ingeniero agrónomo, que nos está enseñando varias cosas. Nos está motivando, y yo creo que mucha gente que dice, sí, yo quiero tener huerta en mi casa. Absolutamente. Y nosotros podemos apoyarlo. De hecho, yo tengo un TikTok, redes sociales. ¿Ya?
agrónomo-asesor, y ahí tengo varios datos y tips que los agricultores pueden tomar, pueden ver los videos y pueden utilizar parte de esa información que... Yo te escucho en la radio en Coa, ¿a qué hora es? A las 5 y... Los días martes de 5 a 6. Claro, sé que te escucho, hay varias cosas que uno dice, me quedo pegado escuchando, oye, qué interesante esto. Claro, es que son cosas que en general la gente el común de los mortales no lo sabe. El agricultor yo creo que está familiarizado con eso, pero el común de la gente no tiene acceso mucho a esa información. Es más fácil prender la radio y escuchar que buscar la información en Google. Claro, es que si no tienes un mínimo a veces de entendimiento, te cuesta entenderlo, mientras cuando ya vas comprendiendo más es más fácil. Ahí está la base de la educación. Ahí está la base. Si tú sabes un poco de biología, de lo que ocurre en las plantas, de lo que ocurre en los animales, puedes entender un poco más de lo que te están hablando. Por eso la educación es poder en el fondo. Si tú mientras más sepas, de eso mejor. Estamos claros. Entre más comprendes, más... Absolutamente, claro. Y siempre hay que tratar, por lo menos en mi caso, trato de aprender de todo para que ir hilando una cosa con otra, porque no todo es tan específico. Por ejemplo, la física no es solamente la física está relacionada con la química, está relacionada con la biología, está relacionado con la química, entonces todo está relacionado, no hay cosas como muy, muy separadas, por eso hay que saber de todo y aplicarlo en un conjunto. Y fíjate que toda la importancia de los glosarios, digamos, estos diccionarios especializados que te van permitiendo entenderse esta cosa, porque hay palabras que no entiende y no comprende lo que se dice. Claro, justamente esa es la idea del programa también, pues acercar un poco el conocimiento a la gente para que pueda entender más cuando escuchan por ahí hablar de temas agrícolas. Yo te escucho de la poda, de un montón de cosas que, oye, qué interesante, cada vez aprendo cosas ahí. Sí, esa es la idea del programa, acercar el conocimiento a la gente para que ellos sepan, y sobre todo de precio, porque no sé si te acuerdas cuando hubo una lluvia, creo que fue cuando subieron las papas, que hubo un temporal fuerte y subieron el valor de las papas, y no pues fue por la lluvia, pero resulta que las papas que estaban vendiendo eran las que ya estaban cosechadas y la lluvia ni siquiera les había afectado. Entonces le inventan eso a la gente y la gente cree y compran. Entonces por eso hay que aprender un poco, mientras uno más sepa, uno entiende cómo funcionan las cosas. Bueno, hay hartas cosas y estamos en una zona donde hay tierra, donde se puede sembrar, hay agua todavía, así que yo creo que esperamos que se pueda hacer bastante. Sí, y hay poca nieve. Sí. Eso es, y ahora con esto que va a estar la isoterma un poco más alta, capaz que se lleve la poca que hay. Se va a llevar un poco de la poca nieve que ha caído, entonces todavía, por lo que yo tengo entendido, todavía no está asegurada la temporada de riego. Los cultivos que son cortos, la lechuga, las verduras que se producen hasta 2 meses, yo creo que no van a tener problemas, pero cultivos más largos de 90, 120 días como el maíz, por ejemplo, todavía estamos... Cultivos largos y cortos. Veremos. Claro, porque la temporada... La hortaliza es corta, me imagino. Claro, las hortalizas son periodos cortos. Son periodos cortos de cultivo, entonces el maíz, por ejemplo, es de largo aliento. Hay maíces de 90 días, de 120 días, y un consumo muy demandante de agua. Ya. Entonces, dan las compuertas, dan el agua de riego, y eso hasta que dure el agua nomás. Entonces, si el agua se acabó nomás, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, por eso hay que cuidar el agua, y ojo ahí con las personas que van a colocar maíz. Y hay algunos temas como el arroz que necesita de mucha agua. El arroz también. ¿Usted sabía que el arroz se puede cultivar sin agua? ¿No? Se puede cultivar sin agua, pero el gran problema es que los rendimientos no son iguales que si estuvieran con... Sacar un kilo tiene que tener 1 hectárea. Claro, no, nunca tanto, pero los rendimientos no son iguales que cuando están con agua. El INEA hizo unos experimentos por aquí de Linares hacia abajo, por ahí... Retiro, no sé. INEA, ¿ya? INEA de qué, pero Raigüen. Sí, pero tenían, vamos a invitar un día para que nos expliquen, porque la idea era tener algunos productos que rindan un poco más y que se dé la ecuación buena, porque si no... Claro, es que si al final todo esto es un tema de economía. Claro. Para que se produzcan alimentos, todo tiene que ver con la plata, con la economía, cuánto yo invierto y cuánto yo tengo de retorno. Sí, Roberto Fuentealba, hemos aprendido harto, ¿ah? Absolutamente, así que
soy material dispuesto siempre para participar de tu programa. Sí, claro, que vamos aprendiendo y la verdad es que si usted puede motivarse y aprender más y poner tomate, ají, sea selga, alguna cosa en la casa, fantástico. Vamos a ir aprendiendo. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a usted por habernos escuchado. Siempre aprendemos en este programa porque la conversa es para eso, para aprender y para comunicarnos. Que esté súper bien. Muchas gracias. Nos juntamos mañana en este mismo horario.